Y ellos mataron a mi hija. Si yo hubiera sabido que lo que yo le estaba dando, le estaba matando, nunca lo habría hecho. Nosotros compartimos exactamente el pesar y la molestia de las víctimas. En este mismo sentido... Durante casi un año investigamos el caso ADN Nutricom, donde niños, ancianos y pacientes clínicos que consumieron este producto les habría ocasionado la muerte en algunos casos y en otros graves secuelas en su salud. Conocimos la realidad de 25 familias separadas de la causa principal, 18 muertes que no fueron investigadas por los fiscales. En este reportaje usted conocerá cómo el Ministerio Público y autoridades de salud le hicieron creer a todo un país que este producto era un alimento para regímenes especiales, cuando en realidad su marca estaba registrada como un fármaco. Es escandaloso hoy día los antecedentes que entrega difamadores y que nos da a conocer a nuestra condición de diputados. Un alimento que durante años se le prescribió a pacientes enfermos sin registro del ISP y con graves alteraciones en su composición. Por primera vez, usted podrá apreciar la calidad del alimento que consumían miles de pacientes clínicos. Nosotros abríamos el carro y era un olor que se pasaba a la pieza. ¿Usted le puede asegurar a las víctimas de que lo que consumieron era un producto solamente bajo en potasio? Veremos cómo un abogado que tuvo la representación de B. Brown asumió en este gobierno como ministro de Justicia. Revelaremos la participación que esta empresa tuvo en la elaboración de este producto. Siempre se mencionó a Brown públicamente, ocultando, ¿no es cierto?, la participación en todo este proceso de Watts. Pusimos bajo la lupa el denominado juicio del siglo en materia de salud pública. Nos encontramos con antecedentes que rayan en lo absurdo, en lo escandaloso, lo que usted nunca supo, lo que no se dijo. En segundos. Caso ADN, justicia en polvo. Ha sido el caso más caro y más largo de la nueva reforma procesal penal chilena. Nos referimos al caso ADN Nutricom, donde principalmente niños enfermos que consumieron este producto fallecieron. Sin embargo, la Fiscalía no pudo probar la causa-efecto entre el consumo de la leche ADN y los daños causados. Esto significó que ejecutivos de la empresa B. Brown Medical tuvieran que cumplir bajísimas penas. En este contexto, conocimos la realidad de 25 familias que no tuvieron acceso a la justicia. Los siguientes antecedentes que usted conocerá son escandalosos y sin precedentes en nuestro sistema judicial en democracia. Advertimos que el siguiente reportaje de seguro estremecerá al Poder Judicial. Justicia para ricos, justicia para gente en situación de pobreza. Esto es caso ADN, justicia en polvo, una investigación de difamadores y Portalnet. Este es el ADN, un alimento destinado principalmente a pacientes clínicos y hospitalizados. Este producto se elaboró en el país por más de 26 años por las empresas B. Brown Medical y Watts S.A. Su comercialización quedó prohibida en enero de 2008, luego de que el Seremi de Salud de la época tomara una serie de resoluciones sanitarias. Meses antes, los productos ADN habían desatado una tragedia en decenas de familias. Él es Roberto Oetiker, exgerente general de B. Brown Medical, quien junto a 4 ex ejecutivos de la misma empresa fueron sindicados por la Fiscalía como los responsables de elaborar ciertos lotes de los productos ADN con dosis menores de potasio en su composición. La mayoría de las víctimas afectadas que consumieron este producto son pacientes con enfermedades de base, principalmente niños y ancianos. Casi todos presentaron cuadros de hipocalemia, que en ciertos casos habría causado la muerte y en otros un daño irreversible en su salud. Lo que es una hipocalemia es una baja de potasio en la sangre. En la sangre se mantiene la concentración de potasio entre 3,5 y 4,5. Cuando baja de los 3,5 ya estamos hablando de una hipocalemia. Cuando son severas, o sea, bajo los 2,0, pueden empezar a aparecer síntomas e incluso el paciente puede morir. Ella es Danicha Pérez.
nació con el síndrome Bacterl, razón por la cual fue operada al corazón a los 6 meses de vida. A partir de esta fecha y por orientación médica, consumió como alimento exclusivo ADN pediátrico. Era súper inquieta, era como hipertinética. No se quedaba nunca quieta. Yo la metía al corral, a una cuna corral, y de ahí se salía, y así era ella. Cuando Danica tenía 1 año y 11 meses, sufrió una baja de potasio en su sangre, presentando una hipocalemia de 0.8. la que le causó 3 paros cardiorrespiratorios y cuyo resultado fue una parálisis cerebral que la dejó en este estado. Gracias a Dios mi hija quedó viva, pero le truncaron a ella su vida porque no puede disfrutar con otros niños, no puede ir al colegio. No es justo que uno tenga que pasar de todo y que los desgraciados que le hicieron esto a los niños estén en su casa con su familia y disfrutando y no sabiendo el dolor que nosotros llevamos. Los padres de Danica no solo cargan con el dolor de ver el estado en que quedó su hija, sino con la impotencia de saber que la Fiscalía no investigó su caso. 27 de diciembre de 2012, y la segunda sala de la Corte Suprema rechaza anular el juicio del caso ADN. Terminada la audiencia de lectura de fallo. Los que se abrazan son los abogados defensores de los ex ejecutivos de B. Braun Medical. En el fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2012 se ratifican las sentencias dictadas por el Tribunal Oral de San Bernardo en contra de sus representados. En rigor, Roberto Oetiker, Egon Hoffman y Ezio Oliveri, después de este fallo, no pasaron un día en la cárcel. Fueron condenados solo a 4 años de libertad vigilada por delitos en contra de la salud pública. En otros cargos, Oetiker y Juan Cristóbal Costa fueron condenados por contrabando y falsificación, por exportar este producto sin los permisos correspondientes, mientras que el Product Manager, Reinaldo Torres, fue absuelto de todo cargo que se le imputaba. Don Reinaldo Torres estuvo más de 2 años, más de 2 años privado de libertad, alrededor de 2 años y medio privado de libertad, por una enorme injusticia. El mismo Tribunal de San Bernardo es el que desestimó la acusación de cuasi delito de homicidio que pesaba sobre los imputados. Los fiscales no pudieron convencer a los jueces de que las muertes que acreditaron fueran causadas por la ingesta del producto. Resulta al menos curioso que algunos abogados que representaban a víctimas fatales consideraran poco relevante buscar la responsabilidad del cuasi delito de homicidio. Se ha señalado como un elemento relevante que se habría absuelto por cuasi delito. Y la verdad que en cuanto a las pretensiones del Ministerio Público y de nosotros como querellantes, lo relevante y la acusación se refería al delito contra la salud pública y por lo tanto la absolución respecto de ese punto no es relevante. Para los familiares, el fallo representó un duro golpe. La impotencia fue mayor. Ese día no hallábamos qué hacer, no hallábamos qué gritar, no hallábamos qué hacer cuando lo dejaron libre. ¿Sabes lo que pasa? Que somos chilenos pobres. Ese es el problema, por eso que a nosotros no nos hicieron justicia. Son culpables, ¿y por qué la justicia los dejó libres si eran culpables? La línea investigativa en este caso se basó principalmente en que este producto era un alimento para regímenes especiales, con dosis menores de potasio y que de acuerdo al rotulado del alimento, este no cumplía con las propiedades nutritivas que prometía. Esto habría causado hipocalemias, con los resultados que ya conocemos. Esa tesis no es compartida por Rusi Mitrovic, abogada querellante en el caso ADN, y quien representa a 25 víctimas, de las cuales asegura 18 fallecieron. Denuncia que los fiscales invisibilizaron sus casos fatales, separando todas sus querellas de la investigación principal. Asegura que la razón es por mantener que este producto no era un suplemento alimenticio o alimento para regímenes especiales, sino un alimento de uso médico con el perfil de un fármaco y que, al no contar con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, tanto las empresas elaboradoras como las diferentes autoridades de salud desde el año 81 en adelante tenían responsabilidades civiles y penales. Me di cuenta de que en realidad esto no era un suplemento alimenticio.
sino que nos enfrentábamos a un producto que era un alimento de uso médico o un fármaco. Al revisar los documentos del caso, nos encontramos con la siguiente respuesta entregada por la entonces directora del Instituto de Salud Pública a un fiscal de Arica, quien solicitaba información sobre el alimento. En el documento, la exdirectora manifiesta que este producto es un suplemento alimenticio y que se deriva la solicitud de información al Ceremi de Salud, asegurando que es materia y competencia de ellos. Consultamos a través de la Ley de Transparencia al Ceremi de Salud cuál era la calificación de los productos ADN. Nos respondieron que ellos no contaban con las atribuciones para determinar la calificación de un producto, que era materia del ISP, pero que en el caso particular del alimento ADN, no tuvieron ninguna duda que era un alimento para regímenes especiales, el cual se encontraba regulado por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, postura que era compartida por el Ministerio de Salud. Le consultamos al Colegio de Nutricionistas de Chile la información que manejaban en relación a la calificación de este producto. ¿Qué información manejaba el Colegio de Nutricionistas en relación a este tema? La calificación que tenía el producto, me refiero como, si era... como suplemento alimenticio o como ADN, alimento dietético nutricional. Resumamos. Para la Fiscalía, el Ministerio de Salud y el Ceremi de Salud, este producto era un alimento para regímenes especiales. Para el Colegio de Nutricionistas y el Instituto de Salud Pública, ISP, era un suplemento alimenticio. Ante la evidente contradicción en las respuestas de las autoridades, los especialistas y la Fiscalía, consultamos al ISP si los productos ADN en algún momento habían sido sometidos a clasificación. Pronto conoceremos la respuesta. Revisamos la legislación vigente al momento de este caso. El Código Sanitario señalaba que los alimentos para el consumo humano están regulados tanto por el Reglamento Sanitario de los Alimentos como por el Reglamento de Control de Productos Farmacéuticos. En el Reglamento para los Alimentos se determina que un producto para ser comercializado solo requiere una resolución sanitaria. Ponga atención. Dentro de la misma norma se establecen diferentes artículos que tanto los suplementos alimenticios como los alimentos para regímenes especiales no deben ser suministrados con fines terapéuticos, curativos o tratamientos de las enfermedades, como bien lo explica Rodolfo Novakovic, físico y perito científico quien durante 5 años ha investigado el caso ADN al lado de la abogada Mitrovic. Por ningún motivo, los alimentos que se rigen por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo 977, puede darse con fines curativos, terapéuticos, para tratamiento o curación de enfermedades. En el Reglamento para los Productos Farmacéuticos se establece que cuando un producto se atribuya o posea propiedades terapéuticas y se anuncie como un alimento, este será calificado como alimento de uso médico, el cual para ser comercializado deberá contar con un registro del ISP denominado Registro Sanitario ISP. La fórmula del producto y cualquier cambio en ella deben ser aprobadas por una comisión especialista del Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, debía contar para ser recetado, distribuido, suministrado en enfermos y en pacientes con un registro ISP. En nuestra investigación pudimos detectar que mientras en nuestro país los productos ADN contaban solo con una resolución sanitaria, en países como Paraguay y Bolivia, donde se exportaba este producto, estaban regulados dentro de las especialidades farmacéuticas y su prescripción estaba bajo receta médica. Tuvimos acceso a los contratos de manufactura entre las empresas B. Braun y Watts. En ellos se lee que ambas empresas celebran un contrato de manufactura de un alimento de uso médico. Nuestra mayor sorpresa fue al comprobar que desde 2005 el holding B. Braun Melsungen tenía registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, la marca ADN Nutricom, en la categoría de los productos farmacéuticos. La marca fue registrada por el estudio Alessandri y compañía. En el transcurso de esta investigación descubrimos que su representante es Arturo Alessandri Con, vicepresidente del Colegio de Abogados de Chile, quien también ocupaba el cargo de gerente general del holding B. Braun Medical. Curioso al menos que jamás haya sido imputado en este caso. Llegó el momento de revelar qué nos respondió el ISP,
cuando solicitamos que se nos informara si los productos ADN elaborados tanto por Watts como B. Braun habían sido sometidos a clasificación por parte de la Comisión de Régimen Aplicable de esa institución. La respuesta confirma nuestras sospechas. Nos indican que al revisar sus registros digitales, los productos ADN nunca fueron sometidos a clasificación. Al revisar otros documentos, nos percatamos que el ISP no conoció el historial de este alimento, ni menos su fórmula. Solicitamos una entrevista a la exdirectora del ISP en el actual gobierno para que nos aclarara esta situación. Hasta el cierre de esta edición no fue contestada nuestra solicitud. Solicitamos una entrevista a Claudio Ciudad, fiscal de San Bernardo. Del Departamento de Comunicaciones de esta institución nos pidieron la pauta a conversar. Una vez enviada nos respondieron que no se podía concretar lo solicitado, ya que estaban en la etapa de alegatos en el juicio de nulidad. Intentamos conversar con la fiscal Solange Huerta, jefa de la causa ADN, para que nos explicara la calificación que le dio la Fiscalía a este producto y por qué no se consideró que era un alimento de uso médico, a pesar que los fiscales tenían estos antecedentes en su poder. Señora fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Para difamadores. Señora fiscal, necesitamos consultar. ¿Me permite conversar con ella, por favor? Señora fiscal, buenas tardes. Buenas tardes, para difamadores. Estamos realizando un reportaje con el tema de ADN. Quería consultarle cuál era el régimen de control aplicable que tenían los productos. Señora fiscal, ¿cuál es la razón por la cual no quiere hablar usted? Señora fiscal, durante 5 años la Fiscalía habló en todos los medios, a través del reportaje. ¿Por qué ahora se niegan a hablar? Ante la gravedad de la denuncia, insistimos en conversar con ella. Una sola consulta nomás. Aquí se ha hecho una denuncia que esto era un alimento de uso médico. Conversamos con Mauricio Hunda, abogado del ex ejecutivo Reinaldo Torres. A pesar de estar en la vereda de al frente de las víctimas, manifiesta que no tiene ni una duda en relación a la calificación de los productos ADN. ¿Cómo es posible que un alimento de uso médico que es consumido, que ocupa el 70% del mercado en el país, que es consumido por enfermos frágiles, por enfermos delicados, muchas veces con alimento exclusivo, no esté sometido al control del Instituto de Salud Pública? ¿Cómo se puede entender de que usted plantea de que esto era un alimento de uso médico y toda la otra cantidad de abogados que estuvieron representando tanto a las víctimas como a los mismos ejecutivos y la misma fiscalía planteaba de que esto era un alimento para regímenes especiales o un suplemento alimenticio? Si la fiscalía hubiera mirado a este producto como lo que es, como un alimento de uso médico, no le habría sido tan fácil dejar fuera de la investigación a la autoridad sanitaria. No la habría podido dejar fuera. Con estos antecedentes bajo el brazo, solicitamos diversas entrevistas a los parlamentarios, principalmente aquellos que son médicos y que participan en la Comisión de Salud. En el caso de los honorables Juan Luis Castro, Carla Rubilar y Guido Girardi, manifestaron su interés en conversar. Sin embargo, no se concretaron las entrevistas. Los que sí estuvieron dispuestos a hablar son los siguientes honorables. Salta a la vista y es escandaloso hoy día los antecedentes que entrega difamadores y que nos da a conocer a nuestra condición de diputados. ¿Por qué no estaban esos certificados? ¿Quién era el llamado a emitirlos? ¿Correspondía o no que se emitieran? ¿Y por qué no hay una reacción hasta el día de hoy del instituto respecto de esa ausencia de permiso o certificación? Nos llena de interrogantes y de dudas. ¿Por qué el ISP o por qué nuestras autoridades durante más de 26 años que este producto se comercializa no ha sido objeto de ningún tipo de control de farmacovigilancia? Vamos a hacer la consulta mediante un oficio a través de la Comisión de Salud para que el ISP nos conteste por qué ese producto no está certificado. Pero cuando un producto ya no se entrega por una vez o por 2 veces, sino que son 26 años de distribución a través de canales institucionales, del Estado,
de productos rotulados como alimentos, cuando los hechos son productos bajo sujeto a prescripción médica, claramente hay responsabilidad, a mi juicio, de las autoridades. Y al estar este producto sin el registro ICP y haber sido distribuido a través de la Senabá, de los hospitales y a través de las clínicas, ¿usted cree que hay responsabilidad de las autoridades del Estado del 80 en adelante? Bueno, absolutamente. Obviamente, amerita, a mi juicio, un vuelco sustantivo en lo que dice relación con la investigación del caso ADN. Ella es Nora Sandoval. A los 16 años fue madre de Tomás Parra, lactante prematuro, que nació con una atresia esofágica. A sus 2 meses de vida se le prescribió como alimento exclusivo productos ADN. Tomás nació de 32 semanas, 7 meses y medio, prematuro, con una atresia esofágica. Eso quiere decir que no tenía conexión entre el esófago y el estómago, o sea, tenía el esófago así. Y como nació prematuro, le estaban dando leche acorde a su edad. Él tomaba S26, NAN, hasta que se la cambiaron como al mes y medio a la leche ADN. A partir de esta fecha y durante los siguientes 4 meses, la vida de Tomás se transformó en un largo y tortuoso camino por los reiterados cuadros de hipocalemia. Fue doloroso, yo llegaba, veía a mi hijo y era como que mi hijo lo único que me pedía con su cara que quería por favor estar tranquilo. Cuando Tomás cumplió 6 meses, presentó una severa hipocalemia, la que causó un paro cardiorrespiratorio, el que finalmente acabó con su corta vida. Cuando él falleció fue un dolor terrible para mi vida, pero al mismo tiempo un descanso porque yo veía que mi hijo descansaba, por fin. En las primeras acusaciones, la Fiscalía calificó la muerte del menor Tomás Parra como un caso acreditado de hipocalemia con resultado de muerte. Cuando la señora Nora Sandoval, mamá de Tomás, tomó los servicios profesionales de la abogada Mitrovich, asegura que recibió fuertes presiones por parte de la Fiscalía. Ella me llamó aquí y para amenazarme a mi celular, la señora Marisa Navarrete. Así se identificó la persona que llamaba. Ella me dijo que con mi abogada yo no iba a conseguir ningún peso, pero que si yo me iba con ella yo iba a recibir por lo menos unos 40 millones. En tanto, la fiscal regional Solange Huerta reconoce los llamados a la señora Nora, pero asegura que fue dentro del contexto de informar que su caso sería separado de la causa principal. Se acercó a nosotros la fiscal Marisa Navarrete, lo cual nos dijo: chiquillo, yo tengo un ofrecimiento de hacerle a usted, por favor acérquese a mi oficina. Nosotros fuimos con mi esposa, con Elizabeth, y nos dijo: yo tengo para ofrecerle 160 millones de pesos, siempre y cuando usted me firmen un documento renunciando a su abogada. Le dijimos, o sea, ¿cómo nosotros vamos a renunciar a nuestra abogada? Usted nos ofrece 160 millones de pesos, nos dice firma aquí y mañana les paso la plata. O sea, yo me sentí realmente que me estaba engañando o que se estaba burlando de nosotros. Entonces yo le dije, bueno, dejémoslo hasta ahí, yo lo voy a conversar con mi abogada, pero yo la plata no la quiero. O sea, yo quiero que esto sea limpiamente, no quiero que sea algo sucio. Golpeó la mesa, se enojó y de ahí no nos habló más. Le solicitamos una entrevista a la exfiscal Maritza Navarrete, quien se excusó de hablar por encontrarse trabajando en otra institución pública. El Ministerio Público no siempre buscó sanciones duras para los imputados. En 2009 quiso resolver el caso ADN a través de un juicio abreviado, es decir, en un juicio acortado, justicia negociada, como se llama en el mundo judicial. Al resolverse por esta vía, las penas para los imputados no son mayores a los 5 años y 1 día. La idea de un juicio abreviado era apoyada por casi la totalidad de los abogados, de los ejecutivos y de las víctimas. Fue gracias a la dura oposición del abogado Carlos Quesada el que finalmente obligó a que este caso se resolviera en un juicio oral. Otra de las condiciones que exige un abreviado es que se repare el daño causado. En este contexto tuvimos acceso exclusivo al acuerdo económico que ofreció B. Braun a las víctimas, el cual estaba sujeto a ciertas condiciones, entre ellas que los ejecutivos fuesen sometidos a un juicio abreviado y que ninguno de ellos fuese sentenciado a una pena superior a los 5 años de presidio. En el escrito se aprecia que los abogados de B. Braun calificaron a las víctimas en diferentes categorías, las que iban desde hipocalemias con resultado de muerte hasta hipocalemias con secuelas.
A pesar de estas particulares calificaciones, en el documento se lee que la empresa no reconoce la responsabilidad de los hechos. Cuando B. Braun decide hacer con el Ministerio Público un juicio abreviado, hasta ese momento en que se logran ese acuerdo, don Reinaldo Torres era un testigo. Y era tan ridículo el abreviado que al responsable principal de la empresa, el gerente general, se le ofrecía una condena de 4 años y al último del organigrama, que a don Reinaldo Torres le ofrecían una pena de 5 años. No resiste ningún análisis. El documento explica que si este acuerdo reparatorio era aceptado por las familias, debía ser comunicado mediante carta a uno de los abogados negociadores de la empresa B. Braun. El texto se refiere al señor Felipe Bulnes, exministro de Justicia y Educación. Suena el teléfono y contesté y se identifica una persona, un hombre, y me dice: soy el abogado Felipe Bulnes Serrano, y la llamaba para ofrecerle una indemnización de 400.000 pesos para indemnizar a mi hijo. Me dijo: ya, le doy 20 días para que lo piense y después volvemos a conversar. Y ahí yo le dije que no, que yo no iba a retirar ninguna querella, ninguna demanda, ni nada, y que no le aceptaba eso. Pasaron como una semana y me llegó una carta. Y en esa carta decía de que habían considerado la oferta y que me ofrecían 600.000 pesos. Según este documento notarial, el exministro Bulnes dejó de representar a B. Braun Medical una semana antes de asumir como ministro de Justicia en el actual gobierno. Sí, escuchó bien, una semana antes de asumir como ministro de Justicia, es decir, cuando el caso ADN ni siquiera estaba en la mitad del proceso. Le solicitamos una entrevista al actual embajador en Estados Unidos para que nos explicara su participación en este contrato. Hasta el cierre de este reportaje, no fue contestada nuestra solicitud. En el caso de este gobierno, la verdad es que vemos que las inhabilidades, las incompatibilidades, los conflictos de interés parecen no importar. Nosotros queremos obviamente fiscalizar el grado de conocimiento que tuvo el señor Bulnes respecto de estos hechos, si efectivamente él sabía que por un lado este producto era un producto que requería control farmacológico y de ser así, a mi juicio no debiera cumplir o no cumple con los estándares mínimos en este caso para tener una representación formal de nuestro país en el exterior como lo es ser embajador. Ella es Yamilet Ortega, madre de Álvaro Wilson, menor que nació con hipotonía, patología que implica la disminución de la tonalidad de los músculos. Su madre asegura que a pesar de esta enfermedad, su hijo desarrollaba una vida como cualquier niño a su edad. Que era un niño normal, sin nada más que no caminaba, no, él se mudaba también, pero él avisaba todo, él comía solito, él iba al colegio. El 15 de enero de 2008, Álvaro a sus 10 años presentó un shock séptico sumado a una severa hipocalemia, la que causó un paro cardiorrespiratorio, el que acabó con su vida. Y me acuerdo que cuando le dio el paro, yo me metí por debajo de los doctores y él abrió su ojito y me dijo: mamita, te amo, es lo último que me dijo, y yo salí y él falleció. Es una angustia grande que me da porque sabe que hasta el día de hoy yo no soy feliz. Es un dolor que no se lo doy a nadie, de perder un hijo, que le arrancan algo de nuestra vida. Yo no soy la misma. Imagínense, yo sé que están los restos de él en el cementerio. Y a mí me cuesta mucho ir allá. Yo prefiero tenerlo en mi vida y hasta el día de hoy, esa respiración que cuando lo llevaba mi hijo en el auto, cuando lo llevaba al hospital, me queda aquí. Yo siempre, yo lo ando trayendo aquí, porque es una respiración que nunca en mi vida se me ha ido. La muerte de este menor estuvo incorporada en el acuerdo reparatorio ofrecido a las víctimas. Su caso fue incluido en la categoría muerte directa por hipocalemia. Su madre, al tomar los servicios de la abogada Mitrovich, al igual que el caso del menor Tomás Parra, fue separada de la causa principal. Durante el juicio oral, los fiscales no volvieron a mencionar este caso. Desde el año 1981 y hasta 2006, el fabricante exclusivo de este alimento fue la empresa Watts S.A., misma compañía que hasta hoy tiene una gran presencia en el mercado nacional con productos comestibles, lácteos y jugos.
siendo también por años uno de los principales proveedores al Estado de la leche Purita Mamá en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. El alimento ADN elaborado por Watts se fabricaba en su planta ubicada en la ciudad de Osorno. Una vez terminado, se entregaba a B. Braun para que esta empresa lo etiquetara y bajo su marca lo distribuyera y comercializara. Una especie de compra-venta, pero con la particularidad que ambas empresas podían usar la fórmula del producto. Fue a partir del año 2006 que B. Braun comenzó a elaborar su propio ADN. Dicha fabricación se realizaba en su planta ubicada en San Bernardo. Sin embargo, por un contrato vigente que se mantenía con Watts, B. Braun Medical estaba obligado a solicitar a esta empresa, y hasta septiembre de 2008, al menos 55 toneladas mensuales de ADN en polvo. En pocas palabras, a partir de agosto de 2006, en el mercado circulaba un alimento ADN bajo una sola marca de fantasía, pero con dos fabricantes diferentes. Fue en el año 2007 cuando comenzaron a presentarse los casos de pacientes con hipocalemias. Los dardos apuntaron exclusivamente a los productos fabricados por B. Braun. Según el Ministerio Público, las hipocalemias se produjeron porque esta empresa comenzó a producir el alimento con dosis menores de potasio en su composición. Y en algunos lotes, la diferencia de este mineral era de 30 veces menos de acuerdo al rotulado. Ahora nosotros posteriormente nos enteramos que había habido un cambio en la fórmula, pero sin cambiar el etiquetado. En efecto, al ser solo investigado B. Braun, cualquier denuncia o querella que solicitara investigar la responsabilidad de la empresa Watts en estos hechos era separada de la causa principal por los fiscales de San Bernardo, como lo prueba el siguiente documento. Siempre se mencionó a Braun públicamente, ocultando, ¿no es cierto?, la participación en todo este proceso de Watts. Nos preguntamos, si había dos fabricantes de este alimento, ¿solo los productos elaborados por B. Braun se encontraban con dosis menores de potasio? La respuesta, para nuestra sorpresa, la encontramos en la misma carpeta investigativa de los fiscales, por lo que se entiende que los siguientes antecedentes estaban en pleno conocimiento del Ministerio Público, abogados, defensores y querellantes. En mayo de 2008, el Seremi de Salud realizó un sumario sanitario a los productos ADN que se encontraban en las bodegas de la planta de B. Braun. Tras diversos análisis, varios lotes presentaban niveles inferiores de potasio en relación a lo declarado. Se ordenó la destrucción de 192.000 unidades de ADN en polvo, un total de 107.000 kilos. Todos estos productos habían sido elaborados por la empresa Watts en su planta de Osorno. La pregunta evidente es, si los productos ADN elaborados por Watts también estaban bajos en potasio, ¿por qué no se investigó a esta empresa? ¿Por qué no fueron procesados sus ejecutivos también? En enero de este año y luego de una audiencia en el Tribunal de San Bernardo, familiares de las víctimas descargaron toda su impotencia en contra de uno de los abogados de Watts. Consideran que esta empresa, al igual que B. Braun, son los responsables por la muerte de sus seres queridos. Acuérdate cuando te estoy pudriendo en el infierno. Te va a ir a pudrir en el infierno. Mi hijo te rueda por culpa de tu leche. De tu familia. ¿Puede decir, abogado, referente a esto? Acuérdate, porque todas las maldiciones se las tiro. Comprendo el dolor de la gente, pero están absolutamente equivocados. Están dirigiendo los dardos contra quien no corresponde. ¿Por qué, bajo qué argumenta eso usted, abogado? Abogado, hay acusaciones de que aquí lo que se estaba elaborando era un alimento de uso médico. ¿Qué nos puede decir frente a eso? Abogado, ¿qué nos puede decir en relación de que Watts también tenía productos bajos en potasio y no se le procesó a los ejecutivos? ¿Qué nos podría decir? Si se sorprendió con la primera parte de este reportaje, lo siguiente revelará cómo la Fiscalía omitió antecedentes relevantes en este caso y que estaban en la carpeta investigativa. Eres uno de los gerentes de esta empresa, nadie va a creer que no estabas enterado de todo esto. Se te acabó la vida de lujo, de comodidades, los viajes a Europa, las comidas del borde de río, huevón. Esta escena es parte de la obra teatral Más allá de toda duda razonable,
La pieza está inspirada en el caso ADN, donde se aborda la moral y la ética en el mundo empresarial. Descubrimos una falla en 2 de nuestros suplementos nutricionales, uno pediátrico y el otro geriátrico. Ambos tenían un error en la cantidad de potasio, un 1% en vez de un 100%. Jamás imaginé que moriría nadie. Cerré los ojos, no quise saber. La investigación del Ministerio Público concluyó que la baja de potasio en los productos se debió a un error de digitación por parte de este ejecutivo. En abril de 2007, él solicitó al nuevo proveedor de la mezcla de los minerales cloruro de potasio al 1% y no al 100%, como supuestamente debía ser. Es decir, 7 meses después de que están fabricando este alimento defectuoso, ellos se dan cuenta de que este alimento está carente de potasio, es decir, se dan cuenta del error cometido y ese día, en vez de advertir de este defecto, en vez de retirar el producto, ellos lo ocultan. Cuesta entender que un error de estas proporciones pasara inadvertido, considerando que a fines de mayo de 2007, la empresa proveedora de la mezcla de minerales especificaba al gerente de la planta que el cloruro de potasio quedará en 4,06 por cada 100 gramos y no a 406 gramos como supuestamente siempre debió ser. Entre junio y diciembre de 2007, se enviaron 6 certificados de análisis, casi todos con niveles de potasio muy bajo. Llama la atención el que fue enviado en junio de ese año, donde el análisis informa que esta vez el potasio es de 0,28 por cada 100 gramos. Lo que poco y nada se informó es por qué se había solicitado un nuevo mezclado de minerales. El alimento ADN tenía otro grave problema. Esto no se disuelve. Esto hay que ocupar, mire, cómo quedan los grumos, mire. Desde el año 2005 que los productos ADN venían presentando problemas de estabilidad en su composición, las que se hicieron más notorias en 2006 en las primeras partidas del producto ADN elaborado por B. Braun. Toda esta situación obligó a esta empresa a realizar constantes ajustes a la fórmula. Para que se haga una idea, este alimento presentaba un fuerte olor a pescado, grumos, sedimentación y puntos negros, principalmente el ADN pediátrico, línea de alimento destinado a menores de edad. Para nosotros el oxígeno que nosotros respiramos prácticamente. A él le encanta salir, le encanta pasear, andar en auto. Él es Álvaro Soto. Desde su nacimiento sufría de una parálisis cerebral. Del año 2004 y hasta 2007 consumió el producto ADN. Álvaro fue uno de los pacientes que sobrevivió a los cuadros de hipocalemias. Se le atrofió el bracito, la manito, un bracito se le atrofió. Estuvo con fecalomas, estuvo con la guatita así, hinchado, muy hinchado. No, estaba mal mi hijo. Su madre nos asegura que su hijo nunca se recuperó de las secuelas. En abril de 2012, a sus 43 años, Álvaro falleció. Adriana aún conserva uno de los tarros con alimento. En su etiquetado explica que este producto fue elaborado por Watts para B. Braun. Dejamos en claro que este alimento se encuentra vencido desde el año 2009. Sin embargo, las siguientes imágenes concuerdan con lo declarado por la señora Adriana ante un fiscal cuando este producto estaba sin vencer. Mire, este es el tarro, la leche que yo le daba a mi hijo, es lo que a mí me quedó y lo tengo guardado como hueso santo para demostrar todo lo que se ha hablado que es del potasio es una mentira absoluta. Se la voy a preparar en esta copa para que vea que no tiene absolutamente nada. En el interior se la prepara en un tazón. Esa es la leche, la voy a sacar y la voy a preparar en las mismas condiciones que se la preparaba a mi hijo. Esto es lo que yo le estaba dando a mi hijo. Yo la revuelvo y esto no se disuelve. Esto hay que ocupar, mire, cómo quedan los grumos, mire. Mire, esta es la leche que supuestamente el laboratorio Braun le estaba vendiendo a mi hijo y a tantos hijos más que han fallecido. Usted lo está viendo, yo la estoy batiendo constantemente. Estamos hablando y yo la estoy batiendo. No se disuelve. Y no se disuelve, mire.
y no se disuelve. Y la estoy batiendo, ¿usted ve? Los reclamos no se hicieron esperar. Al estar en el mercado un producto con estas características, acá podemos apreciar cómo desde Perú manifestaban su preocupación por el mal olor. En este mail podemos leer cómo uno de los ex ejecutivos informa a sus pares que desde el hospital de Rancagua reclaman por la misma situación y por las alteraciones en el producto. ¿Qué más notó? ¿Qué otro cambio notó en la leche? El olor. El olor de la leche, que a veces parecía como a pescado podrido. Y además la leche cambiaba de color. Como que si hubiese estado vencida hace tiempo, con mucho grumo, hedionda, media amarillenta. En este mail, el gerente de planta, Egon Hoffman, informa al representante de la empresa de premix de minerales que está consciente que el producto presenta pintas negras. A pesar de esto, asegura que están dispuestos a trabajar con estas características en la fórmula. De hecho, en el hospital se comentaba mucho que la leche venía como en muy mal estado. Siempre abajo quedaban como, así como arena, así, la leche, cuando quedaba el conchito abajo. Se la seguí dando igual, porque era la única alimentación que ella tenía. Conversamos con Felipe Villanelo, bioquímico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Al mostrarle estas imágenes nos explica que las características que presenta el alimento son conocidas científicamente como alteraciones organolépticas. Eso, grumo, es un ejemplo claro de cambio en la propiedad organoléptica de un alimento. O sea, ese aspecto no es natural, no es normal. ¿Y qué significa que una alteración organoléptica dentro de un producto o dentro de un alimento? Es cuando cambian cosas como el olor o el sabor o el color. Y esto generalmente indica que hay un cambio en la formulación original del alimento. Este olor a pescado podría deberse a algunos compuestos nocivos que se hayan generado en el proceso de descomposición, que pueden inicialmente causar una intoxicación, pero eso podría eventualmente derivar a algo más grave. ¿Cómo qué podría ser algo más grave de los antecedentes que puedas manejar tú? Como una intoxicación más sistémica, o sea, algo que pase a la sangre. Y yo como mamá, inocentemente pensaba que tantas vitaminas que tenía la leche era porque tenía el olor a pescado. Que estuviera hedionda con mal olor, nosotros pensábamos que era algo normal porque es un alimento distinto al que nosotros consumimos. O sea, yo no espero que ningún alimento tenga cambio en las propiedades organolépticas, menos de esta naturaleza, y junto con esta separación de fase y los puntos negros, yo creo que es algo grave, o sea, algo en la formulación original del compuesto estaba mal. ¿Has conocido algún caso, algún producto o algún alimento que haya tenido estas características? No, nunca había visto un caso así. Sin embargo, para Fernando Barañao, el químico que durante 25 años estuvo a cargo de la fórmula del producto tanto en Watts como en B. Braun, el olor a pescado, los grumos y las impurezas del producto eran conocidas, al menos por 15 años. El Código Sanitario afirma que un alimento alterado en sus propiedades organolépticas no puede comercializarse. ¿Por qué estaba en el mercado? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades de salud? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Él es Claudio Gutiérrez Milesi. Fue el primer fiscal en llevar una denuncia por la muerte de un menor tras el consumo del ADN. A los 2 meses de iniciada su investigación, ya tenía contemplado indagar las responsabilidades de las autoridades de salud. La planificación del trabajo de investigación que yo tenía para esa causa, por supuesto que tenía que involucrar las secuencias, todas las cadenas o todos los eslabones de una cadena completa. A mí me interesaba saber cuál era el grado de conocimiento que se tenía a nivel generalizado de la existencia de irregularidades en los productos. Y en eso yo tenía claro que existía algún grado de conocimiento en el Ministerio de Salud. Me interesaba esclarecer si fueron oportunas en su minuto las medidas que se habían tomado para detener la distribución del producto. La causa que llevó Milesi fue adjuntada a la investigación llevada por los fiscales de San Bernardo. Durante el proceso nunca se investigó la responsabilidad que tendrían las autoridades de salud. Pero esto no es todo. La abogada Mitrovich realiza una denuncia más grave aún. Asegura que los fiscales se habrían negado a analizar el 100% de los componentes del alimento. Solamente analizaron el
del 0,9% del producto. Vale decir solamente la cantidad de potasio y sodio con que contaba. Yo he pedido reiterada e insistentemente que se practique un análisis del 100% del producto, cosa que siempre ha sido rechazada. Le consultamos al Seremi de Salud si habían realizado un análisis completo a los componentes del producto. Nos respondieron que solo investigó el potasio y el sodio presentes en el ADN. ¿Podríamos conversar un poquito más tranquilo? No. Porque llevo como 3 horas en audiencia, 5 horas en audiencia, imagínense. ¿Cuál es la explicación de la Fiscalía en relación a la alteración organoléptica que tenía en este producto? Pero si existe un fallo al respecto. No, pero la alteración organoléptica, ¿no está investigado eso? Sí está investigado. ¿Cuál es la conclusión de la Fiscalía en relación a eso? ¿Usted le puede asegurar a las víctimas de que lo que consumieron era un producto solamente bajo en potasio? La mayoría de las personas con las cuales nosotros hemos conversado no hablan de que esto era un alimento que presentaba olor a pescado, separación de fase. ¿Dónde está la Claudia? Venía. Señor fiscal, le vuelvo a consultar. ¿Usted podría garantizar a las personas que van a ver este reportaje de que la Fiscalía investigó lo que fueron las alteraciones organolépticas dentro del producto? Efectivamente investigó lo que tenía que investigar. ¿Y eso era? Investigó lo que tenía que investigar. Si hay un fallo ejecutoriado. Pero en relación a la alteración organoléptica. Permiso. Adelante. Hay un fallo ejecutoriado. Señor fiscal, me tengo que. Rodolfo Novakovic nos explica las conclusiones de su investigación. Asegura que los problemas en el alimento ADN comenzaron cuando se cambiaron las grasas trans por ácidos grasos conocidos como triglicéridos de cadena media. Agrega que estas alteraciones se debían a que las grasas reaccionarían con los minerales. Si ciertos minerales reaccionan con las grasas, entonces significa que en el producto aparecen otros subproductos derivados de esos principales que generalmente son tóxicos. Ejemplo, si un mineral reacciona con una grasa, el resultado es peróxidos, cetonas, aldehídos, que son subproductos que no pueden estar en un alimento. Este perito cree que cuando se solicitó el potasio al 1% no fue un simple error de digitación, como aseguró la Fiscalía y la defensa de los condenados. Me da la impresión que el hecho de sacar el potasio del premix de minerales en el Nutricom ADN lograron que el producto fuese más estable que cuando lo tenía. Es decir, las grasas entonces se volvían más estables porque no tenían minerales con quien reaccionar. Novakovic argumenta su tesis mostrando esta revista de nutrición, donde compara la experiencia de la leche purita Mamá elaborada por Watts, cuando a este alimento se le cambiaron las grasas por omega 3. Los aceites de pescado reaccionaban con el fierro y el cobre presente en el premix de minerales. Entonces ellos tuvieron, para que el producto fuese estable, no se separara la fase, no se volviera rancio ni con mal olor, estaban obligados ellos a extraer del premix de minerales el fierro y el cobre, para así lograr un producto mucho más estable. Novakovic va más allá. Plantea que las hipocalemias sufridas por los pacientes no se debieron a una dieta baja en potasio, sino que a partir de estas alteraciones se habrían generado toxinas nocivas dentro del producto, las que a la larga habrían capturado o secuestraron el potasio, causando las hipocalemias. Agrega que eso se explicaría ya que casi todos los pacientes sufrieron alteraciones en el pH de su sangre y cuadros que no se condicen con una dieta baja en potasio. Y algo en el alimento que estaban participando en estos procesos de secuestro de potasio. O bien que el potasio que estaba en la sangre estaba migrando al interior celular. ¿Puedo entender entonces por sus palabras de que la ingesta de este producto bajo en potasio no serían las causantes de en este caso los cambios sanguíneos, el cambio del pH? En absoluto, justamente, ¿por qué se descarta? Porque todos los médicos saben que cuando una persona está consumiendo una dieta baja en potasio,
Se pueden provocar a la larga hipocalemias, es decir, baja de potasio en la sangre, pero el pH de la sangre se mantiene constante, es decir, neutra. ¿Y qué pasaba en este caso con la familia? En cambio, aquí en este caso, el pH de la sangre de los consumidores no se mantenía neutro. Una hipocalemia asociada a una dieta baja en potasio altera el pH de la sangre. No necesariamente, no necesariamente. En una dieta persistente o mantenida baja en potasio debería producirse hipocalemia y no trastornos del ácido. La tesis de Novakovic fue rápidamente descartada por uno de los fiscales de San Bernardo. En este documento, el fiscal entrega como argumento para separar esta querella que los productos Watts no tenían triglicéridos de cadena media y que la teoría del secuestro de potasio carece de sustento científico, usando de fuente un supuesto informe del Ceremi de Salud. Novakovic desmiente al fiscal mostrando este documento que indicaría que en 2004 la empresa Watts, a través de su representante en Bolivia, registró la fórmula del ADN y que en ella dice que este alimento contiene triglicéridos de cadena media. Novakovic nos muestra esta respuesta del Ceremi, donde le indican que expertos evaluaron su teoría del secuestro del potasio, los que concluyeron que ésta tendría sustento científico, pero se descartaba porque, a juicio de esa institución, las hipocalemias se debían a una baja de potasio en el producto. En reiteradas ocasiones solicitamos entrevistas al doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, quien fue perito de la Fiscalía en el caso ADN. Nos interesaba tener su versión frente a la tesis de Novakovic. Hasta el cierre de este reportaje, no contestó nuestra solicitud. Solicitamos en 5 laboratorios presupuesto para analizar las pectinas, cetonas, aldehídos y las grasas de este producto. En casi todos los laboratorios nos respondieron que no contaban con las herramientas para analizar lo solicitado. En cambio, en el INTA nos respondieron que podían realizar algunos de los análisis, pero los resultados de estos no podían ser mostrados en este reportaje, ante lo cual descartamos esta opción. El Maxi va al colegio, 3 veces a la semana va a la Teletón, porque todavía sigue con problemas, tiene problemas para caminar, con el equilibrio. El Maxi tiene problemas para escribir. El daño que le quedó con esta leche fue la vejiga. El Maxi no controla esfínter en la vejiga. Tiene una vejiga neurogénica, un niño que no se sabe si lo irán a tener que operar más adelante de la vejiga. Ella es Cielo García, menor con síndrome de Down. Tras presentar problemas de deglución, lo que causó daño en sus pulmones, le fue prescrito el consumo del ADN vía sonda gástrica como alimento exclusivo. En 2007, presentó cuadros de hipocalemias. A sus 6 años, Cielo dejó de existir. Yo vendí todo lo que tenía, vendí mis muebles, vendí todo lo que tenía para aliviarla, pero no pude. Y ellos mataron a mi hija. Si yo hubiera sabido que lo que yo le estaba dando, le estaba matando, nunca lo habría hecho. Darle algo a un ser humano que uno quiere y después de los muertos. Pero fue ignorante, sí, por ignorancia. Hay mucho dolor por los hijos. Eso es lo que tengo que aclarar yo, porque ella no puedo más. No me da para más. En octubre de este año, un juez de San Bernardo rechazó unas medidas precautorias en contra de Watts y B. Brown, solicitadas por la abogada Mitrovic, las que pretendían evitar la fuga de capitales ante posibles demandas civiles. En agosto de 2012, la abogada Mitrovic interpuso una querella por las familias de las 18 víctimas fatales que representa, buscando la responsabilidad penal de los altos ejecutivos de Watts, B. Brown y las autoridades de salud. La querella fue llevada por el entonces fiscal jefe de San Bernardo. En marzo de este año, el fiscal Gutiérrez dio orden de no perseverar en la querella, ya que en su investigación realizada no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación. Sin embargo, como registramos en enero de 2013,
el mismo fiscal llevaba una querella interpuesta por Watts en contra de Novakovic y la abogada Mitrovic por supuestas teorías espurias y por afirmar que este producto contenía triglicéridos de cadena media. La causa sigue abierta, esperando una nueva audiencia. Tengo entendido de que usted también representa a los juzgados parte de la querella que presentaron ellos, una nueva querella por el tema de VAX. Yo creo que ellos debieran prestar testimonio en la Comisión de Derechos Humanos porque se ha violado un derecho esencial, ¿no es cierto?, que es el derecho a la justicia. Por eso yo voy a hacer las gestiones para que la escuchen, ¿no es cierto?, los 13 parlamentarios que componemos esta comisión y podamos ver cómo la ayudamos. La sociedad perdió una preciosa oportunidad en un juicio tan grande de mejorarse a sí misma. Y eso sí es responsabilidad del Ministerio Público, que no quiso abordar las falencias evidentes de las otras patas de toda esta mesa, que fueron la autoridad y la conducta de los prescriptores. Mitrovic asegura que con su línea investigativa se habría podido probar la causa-efecto entre la ingesta de este alimento y las muertes y secuelas posteriores. Habríamos podido obtener altas penas contra los ejecutivos de ambas empresas elaboradoras y habríamos también podido determinar la responsabilidad que le cupo durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, a las autoridades de salud. Además agrega que este juicio siempre se debió anular por existir dos grandes vicios en el proceso. Uno, que las primeras resoluciones tomadas por el Ceremi en contra de B. Braun, las que fueron la base del caso ADN, se encontraban suspendidas por dos tribunales de la República desde febrero de 2008. Segundo, según estas dos resoluciones decretadas por la entonces ministra de Salud, Michelle Bachelet, en ninguna de ellas obligaba a incluir potasio a los suplementos alimenticios, ni a los alimentos para regímenes especiales, por lo cual considera que no incluir potasio en un alimento nunca fue un delito y que sí era delito elaborar y comercializar un fármaco o un alimento de uso médico sin registrar sus componentes. La abogada Mitrovic asegura que con todos estos antecedentes podría configurarse el grave delito de prevaricación, es decir, que jueces y fiscales, a sabiendas, omitieron antecedentes relevantes en un proceso criminal, los que finalmente favorecieron a los imputados. A 6 años de estos sucesos y a 1 año que el juicio se cerró, en el Congreso se sigue discutiendo la ley de fármacos, en que en otros puntos busca mayor control por parte de las autoridades para que hechos como el caso ADN no se vuelvan a repetir. Mientras tanto, los condenados en este caso hasta el día de hoy nunca han pedido perdón a las víctimas. La empresa B. Braun hoy se dedica a fabricar insumos médicos. Fernando Larraín Peña, hermano del senador Carlos Larraín, sigue como presidente del directorio de la empresa Watts. La fiscal Solange Huerta sigue escalando en su carrera. En septiembre de 2013 ocupó el cargo de fiscal nacional subrogante. La exfiscal de San Bernardo, Maritza Navarrete, actualmente es fiscal en el Servicio de Impuestos Internos. Pablo Cortés Reyes, uno de los fiscales que separó causas de la abogada Mitrovic, actualmente es fiscal jefe en la Fiscalía de Flagrancia. Claudio Gutiérrez Pereira, actualmente es fiscal adjunto en la Fiscalía de Las Condes. Arturo Alessandri Con fue reelecto en el cargo de vicepresidente del Colegio de Abogados de Chile. Dr. Juan Kerr, exdirector médico de B. Braun, actualmente es director metropolitano de Salud Occidente. Juan Ignacio Piña, defensor de uno de los ejecutivos de B. Braun, actualmente es subsecretario de Justicia. Felipe Bulnes sigue como embajador chileno en Estados Unidos. Luis Ortiz Quiroga, el prestigioso abogado que comandó la defensa de estos ejecutivos, sigue teniendo entre sus clientes a pudientes empresarios y conocidos políticos. Mientras las familias de las víctimas deben conseguir un permiso de la Intendencia para instalarse en el centro de Santiago, buscando firmas de apoyo, contando su realidad, son los olvidados del caso ADN, los que no aparecieron en los medios, los que se sienten víctimas de un alimento y del Ministerio Público, son los que se sienten culpables de alimentar a sus seres queridos con este producto. Son los que claman justicia y verdad, la misma que aseguran
les fue negada en los tribunales de San Bernardo y en la Corte Suprema.